Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, estamos ya a punto de cerrar este mes de junio, muy movido mes de junio, como os lo habíamos comentado, y a punto de entrar en julio, que no va a ser menos movido, porque yo diría el ambiente general, la energía general, no solo de estos meses, sino de estos años, de este 2025, sobre todo ya a partir de ahora junio, julio y los meses que quedan de este año y el 2026, yo diría que son años de destrucción creativa. Lo que pasa es que la parte destructiva va a estar más concentrada en este año 25, comienzos del 26, y la parte creativa va a irse desarrollando ya cuando Urano entre definitivamente en Géminis en el año que viene, en el 26 de abril del 2026, de hecho. ¿No? Hay esta destrucción creativa, digamos, la balanza se va a inclinar más del lado de la creación que de la destrucción, que es ahora mismo donde estamos. Estamos en un proceso de destrucción, pero hay que pensar, bueno, cuando pensamos en todos estos locos que nos gobiernan, estas guerras, etcétera, etcétera, digamos, este hundimiento que estamos viviendo del viejo orden, pues claro, son procesos muy destructivos. Pero no hay que quedarse con esta parte de la copla, porque luego vendrá el proceso de creación, ¿no? De emergencia de un nuevo orden, de nuevos equilibrios. Bien, entonces, bueno, yo empiezo de alguna manera, os acordáis que esta es el gráfico, la carta natal de esta lunación que acaba de tener lugar ayer, 25, hoy es 26 de junio, y diréis, bueno, ¿por qué pone la vieja? Bueno, pues porque quería un poco recordaros que os comenté, y es importante recordar esto que os he dicho, que mientras tengamos este pequeño gran trígono, que lo veis aquí, ¿no? Con Plutón, Neptuno y Urano, mientras lo tengamos en funcionamiento, y va a estar en funcionamiento y cada vez con más intensidad este año, el que viene y probablemente hasta el 2028, incluso más tarde, casi que el 2029, pues durante todos estos años, cada vez que este pequeño gran trígono se refuerce, porque se forma un yod, porque se forma una cometa, la cometa ya sabéis que es cuando hay un planeta que está opuesto al planeta central, en este caso los planetas centrales, Saturno y Neptuno, y está opuesto pues desde el comienzo de Libra, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Finales de Virgo, comienzos de Libra. Entonces, siempre que hay estas configuraciones que de alguna manera reactivan, que ya de por sí está muy activado este pequeño gran trígono, que es, claro, los tres transpersonales, y Saturno son los tres transpersonales en una configuración sumamente fluida, muy energética, en que de algún modo se apoyan los unos a los otros para hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los transpersonales? Lo sabemos bien, son los grandes inductores del cambio. Los cambios radicales, estructurales, profundos, los cambios que barren con todo lo preexistente, pues eso es lo que hacen los transpersonales, barren lo personal, barren lo social, ¿de acuerdo? Entonces, por eso quiero empezar con esta nota, ¿no? Decir, bueno, no nos, o sea, asombrémonos, porque es normal asombrarse frente a todo lo que sucede, pero yo diría que está en el guión, es lo que tiene que pasar ahora mismo, ¿no? Y este año, todavía con Urano entrando y saliendo de Tauro a Géminis, y con Neptuno y Saturno todavía entrando y saliendo de Aries hacia Piscis y luego de vuelta a Aries, pues estamos en un periodo de mucha inestabilidad. Es como que son como un poco inicios en falso. Es como cuando vemos las corredoras alineadas para salir a competir en una carrera de 10.000 metros, por ejemplo, y hay una que salta antes de que suene el pistoletazo, ¿no? Y le dice, no, para, venga, vuelve para atrás, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Con este Neptuno y Saturno entrando en Aries, vemos como han sido muy belicosos. ¿Os acordáis cuando entró
Neptuno en Aries, fue justo el inicio de la guerra comercial del el loco este naranja, que inicia la guerra, justo con horas de diferencia, comienza la guerra comercial contra todo el resto del mundo, ¿no? Y bueno, loco como él, el de la motosierra, que son de algún modo, yo diría, necesarios, son los locos necesarios porque encarnan el aspecto más destructivo, más oscuro, el trabajo más sucio que realizan los transpersonales, ¿no? Pero no nos quedemos en eso, porque va a haber, digamos, también las octavas superiores de los transpersonales, ¿no? Lo vamos a ir viendo, pero esto va a suceder más bien hacia el 2026, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que os quería comentar es eso, que estamos en un periodo que es ni chicha ni limona, que van, que vienen y tal, y vamos a ver muchísimas ahora mismo, ¿no? Con, por ejemplo, esta conjunción de Saturno con Neptuno en Aries, ya os había comentado que está muy ligada con el servicio militar obligatorio, el aumento del gasto militar, la atmósfera bélica, bueno, lo estamos viendo literalmente, ¿no? Esto lo habíamos comentado ya hace años, ¿no? Que con Saturno en Aries normalmente está ligado a la conscripción obligatoria. De hecho, históricamente se demuestra, ¿no? Las grandes leyes de conscripción obligatoria suceden con Saturno y con Saturno-Neptuno en Aries, ¿no? Entonces, bueno, y vemos ahora pues todo este debate, sobre todo en la OTAN, en Europa, en Norteamérica y tal, con el aumento del gasto militar, ¿no? Estaba cantado, todo esto estaba cantado de algún modo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es lo que vemos. ¿Es esta la última palabra? No, ni muchísimo menos. Esto, de alguna manera, es como en las series, es el capítulo test, el capítulo 1 de la temporada 1, que lo lanzan a ver cómo, un poco para decirle a la gente de qué va a ir la serie y para ver cuántos capítulos va a tener luego la serie, ¿no? O sea que es importante ver este carácter, yo diría, de capítulo de spoiler, de algún modo, de lo que va a ser la serie. Pero no os quedéis con lo que está sucediendo ahora diciendo, no, lo que va a suceder durante los próximos 14 años de Neptuno en Aries es una proyección lineal de esto, porque no es así, no es una proyección lineal de esto. Estamos viendo algunos aspectos, nos están dando algunas ideas de lo que va a suceder, porque también está sucediendo que hay también una oposición a esto, también muy beligerante. Vemos que hay gente que de una forma muy afirmativa, muy ariana, dice no estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con que se gaste más en comprarles armas a los yanquis que en financiar nuestras pensiones de las personas mayores o la seguridad social o la educación, en fin, todas estas cosas que son tan necesarias para que un país sobreviva. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería comentar, ¿no? Pero entonces, bueno, veis como el día del bombardeo de Irán, que fue el 22, si no recuerdo mal, esto es el 25, pero prácticamente los planetas estaban en el mismo lugar, casi, teníamos un yacht perfecto, teníamos dos yachts, uno con Marte en el vértice, con Plutón, Neptuno, Saturno, y otro con Plutón en el vértice, implicando también a Marte, implicando a toda esta lunación, ¿no? Al Sol, Júpiter, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es cuando sucede el famoso bombardeo de Estados Unidos hacia Irán, ¿no? Entonces es interesante ver lo que yo os había dicho, cada vez que hay un yacht, cada vez que hay una cuadratura, cada vez que hay una cometa, cada vez que ese pequeño gran trígono se activa, y aquí se activa por doble partida, pues vamos a tener digamos, todos estos planetas en acción de alguna manera dando saltos cualitativos importantes, ¿no? La guerra, estas, digamos, bombardeos sobre Irán ha tenido como efecto, digamos, exactamente lo contrario, es curioso, ¿no?, de lo que se proponían, porque si Irán no tenía muy claro antes de si debía o podía construir bombas nucleares, yo creo que ahora ya lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces, y vemos cómo esto cambia ya totalmente el panorama geoestratégico. Realmente esto, por supuesto, ahora se ha parado, porque de algún modo
entra dentro del tempo el que se pare, porque van a entrar ya Saturno y Neptuno enseguida. Os voy a contar luego. Ya Saturno entra Neptuno entra estos próximos días retrógrado, y cómo esto va a hacer que ya la conjunción Saturno-Neptuno sea ya prácticamente perfecta. Se quedan unos pocos minutos, no llega a ser la conjunción partil, se quedan unos pocos minutos, pero hablaremos de esto en el próximo vídeo, porque esta conjunción exacta va a tener lugar creo que el 17 de junio, entonces os hablaré de esto dentro de 15 días, pero de algún modo ya se está percibiendo, están empezando ya a entrar estacionarios, Saturno y Neptuno, se mueven ya muy despacito, y que de algún modo todos estos ardores guerreros tienen que refrenarse. Por eso de algún modo se ha parado la guerra en Irán, pero esto es el primer capítulo de una serie, y lo que me hace pensar que podemos acabar teniendo guerras muy largas, pero esto es una pura elucubración, puedo estar equivocado, es que claro, que están entrando, bueno, sabéis que la entrada de Neptuno en, en Aries, perdón, fue absolutamente síncrona con la Guerra Civil Americana, y también el hecho de que tenían a Urano retornando sobre su Urano natal en la Carta de Estados Unidos, ¿no? Os hablaré de esto un poquito más adelante cuando hablemos ya de Urano en Géminis en este vídeo y en muchos otros en el futuro. Pero de algún modo digamos, estos tambores de guerra ahora en el caso de la Guerra Civil Americana pasaron relativamente rápido, duraron 4 o 5 años. Con el próximo digamos el próximo vídeo os hablaré más en detalle de todo esto, pero la entrada anterior, la del año 1700 de Neptuno en Aries, se realizó acompañada también de Saturno. Saturno entró un poquito más tarde, entró un año más tarde. No sé si Neptuno entró en 1701 y Saturno en 1702, pero algo así. Entraron con muy poca diferencia los dos en Aries. Y esto corresponde con la guerra de sucesión, la guerra de sucesión española, pero que realmente se extiende a toda Europa. Fue una guerra paneuropea, totalmente implicó a todas las potencias europeas, y aquella guerra duró exactamente 14 años. Empieza con la entrada de Neptuno en Aries y termina con la salida de Neptuno en Aries. ¿Y por qué hago una correlación con esto? Pues porque estaba también Saturno en la entrada. Y Saturno tiene esta virtud o esta, digamos, cualidad de fijar, rigidizar, estabilizar, un poco perpetuar, de algún modo establecer en el tiempo aquello que toca, ¿no? Petrifica, cristaliza. Y entonces, claro, con Neptuno entrando conjunto con Saturno en Aries, y vemos cómo hay esta correlación con la guerra comercial de Estados Unidos contra todo el mundo, la guerra contra Irán, todo esto, pues no me extrañaría que estas situaciones se enquisten y acaben durando 14 años, de algún modo u otro, ¿no? Pero, bueno, puedo perfectamente equivocarme, pero tengo tendencia a pensar que pueden enquistarse, ¿no? Bien, eh, ¿qué más cosas os quería decir? Bueno, y ya para terminar con lo de ver el pasado, ¿no? Estos días pasados, pues ahí vemos justo los bombardeos de Irán de Israel e Irán, de Estados Unidos e Irán, cómo se inicia, porque el bombardeo de Estados Unidos e Irán es justamente con estos dos yachts, pero antes habían empezado pues Israel a bombardear a Irán, Irán a responder, etcétera, etcétera, que comienza con la cuadratura Marte-Urano, que ya ha cesado, pero que ha sido potentísima. Y con esta cuadratura comienza la guerra o las escaramuzas Irán-Israel, y también vemos el asesinato de senadores, creo que eran senadores demócratas, que de alguna manera da inicio a una serie de crímenes políticos que probablemente sigamos viendo, ¿no? en Estados Unidos, ¿no?
es decir, estallidos puntuales de violencia, pero que yo creo que ya son sistémicos, ¿no? Bien, yo creo que ya podemos pasar. Y esta ya es la carta de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, antes también dos palabras sobre esta conjunción Neptuno-Saturno, aunque os voy a hablar mucho más en el próximo vídeo, pero ya veis cómo se está manifestando con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo también con esta conjunción Neptuno-Saturno, y atentos porque no hemos visto nada todavía, va a durar casi que un año a partir de ahora, va a ser exacta en febrero del año que viene, pero todavía va a perdurar unos meses. Es decir, que vamos todavía a ver muchas manifestaciones, pero bueno, como os he dicho antes, va a haber los dos efectos. Por una parte, Neptuno, el océano que golpea las escolleras, que golpea los muelles, que golpea todos los constructos saturnales que se van viniendo abajo por la erosión neptuniana. ¿Y qué es la erosión neptuniana? Es también, Neptuno representa el inconsciente colectivo. Yo diría que es el alma del colectivo humano, el alma del pueblo, si queréis, ¿no? Entonces, como de algún modo este inconsciente colectivo, este alma popular, va golpeando los muros de los constructos saturnales, oligárquicos, en fin, de dominación, de poder, de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estos castillos de naipes saturnales que costó años o decenios montar, van a ir viniéndose abajo durante los próximos meses, durante el próximo año, año y pico más o menos, ¿no? Y vemos como países que están muy influidos por esta conjunción Saturno-Neptuno, como Rusia, el primero, vemos que incluso su presidente tiene esta conjunción en su carta natal. China también de algún modo, también Xi Jinping tiene también la conjunción Saturno-Neptuno en su carta natal, pero luego vemos países como Colombia, que la tiene también esta conjunción en Sagitario, España, que tiene la cuadratura y de alguna manera históricamente está muy condicionada porque la guerra civil, el golpe de Estado fascista del 36 se inicia con una oposición Saturno-Neptuno, y vemos como en España, por ejemplo, ya os he dicho, prácticamente todos los presidentes tenían aspectos Saturno-Neptuno muy fuertes, y concretamente el que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces vamos viendo como toda esta gente, vemos por ejemplo personajes Saturno-Neptuno muy fuertes, Cristina Kirchner en Argentina, o en España Pedro Sánchez. Y vemos como los dos tienen muchas cosas en común. Los dos son Piscis, los dos tienen ascendente en Tauro, los dos tienen aspectos muy fuertes Saturno-Neptuno, ella la conjunción, él la oposición, y vemos como de algún modo hay una correlación muy fuerte, como ella de algún modo está pasando sus horas más bajas, y él lo mismo, todos relacionados con temas de corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que tener en cuenta que los dos son Piscis. Y Piscis es un signo insumergible. ¿Cómo vas a ahogar al océano? Es difícil que el océano se ahogue, ¿no? Entonces, son de algún modo increíblemente plásticos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil quitárselos de en medio. No tenéis más que ver que en España, que tiene una enorme preferencia por los presidentes Piscis, pues España, la carta de España tiene la luna en Piscis, eso hace que el pueblo esté de algún modo muy sintonizado con lo pisciano, ¿no? Y por eso pues, los 5 presidentes que hemos tenido, 3 son Piscis, ¿no? Y si os dais cuenta, el actual es Piscis, pero otros 2 son Piscis también, y estos 2 viejos presidentes Piscis todavía no se han dado cuenta que ya no son presidentes, siguen actuando de presidentes, ¿no? Por eso os digo que Piscis es insumergible, les cuesta registrar realidad, les cuesta darse cuenta que
ya no son presidentes, o a Cristina, a Pedro, que de algún modo se están hundiendo. ¿De acuerdo? Bien. También puede estar ligado, ¿no? Y es muy interesante lo que está pasando en Irán, ¿no? Ahora mismo, si os dais cuenta, ¿qué tres regímenes están implicados en Irán? Está Estados Unidos, está Israel y está Irán, que son los tres representantes de las versiones más retrógradas, más reaccionarias, más cutres, más casposas, de las tres grandes religiones del libro, ¿no? El Islam, el cristianismo y el judaísmo. Veis que los tres son los representantes de lo más, la versión más fascista de estas tres religiones, ¿no? Y de algún modo esto es curioso, ¿no? Porque esto me hace pensar un poco en una atmósfera de fin de ciclo. Las tres versiones ultra mega fachas de las tres religiones del libro enfrentándose en una guerra de exterminio, una guerra que no ha hecho más que empezar, de algún modo, una guerra que se dirimirá tarde o temprano con armas nucleares, porque es lo que, digamos, yo diría, es el núcleo del enfrentamiento. Los dos chicos, digamos, más occidentales, ¿no? Los representantes del judaísmo y del cristianismo fundamentalista ya tienen el arma nuclear, pero no quieren que el otro la tenga. Entonces, bueno, de algún modo todo esto es como muy apocalíptico. Es un final de un ciclo muy marcado por esta transición de Neptuno-Saturno, de Piscis hacia Aries, ¿no? Y yo pienso que esto nos va a dar mucho que hablar en los próximos años. O sea, esta historia no ha hecho más que empezar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vemos también Neptuno en Piscis, en Aries, ¿no? Que os lo dije, ¿no? Que es que la guerra está de moda. El armarse está de moda, ¿no? Hay una enorme presión, ¿no? Para vamos a armarnos hasta los dientes, ¿no? Es curioso, ¿no? Es un poco la energía de Aries. Si esto sucediese en Libra, diríamos, no, vamos a negociar hasta la muerte, vamos a realmente nuestra prioridad no es destruirnos los unos a los otros, sino negociar, ¿no? La guerra está excluida. Y ahora mismo vemos que lo que está excluido totalmente es la negociación. Se ha excluido absolutamente desde nuestro horizonte de posibilidades, ¿no? Bien, a nivel ya más personal, porque mucha gente me dice es que no hablas de si Virgo va a ligar con Piscis este fin de semana y tal, y no, por supuesto no hablo de eso, pero sí que os voy a dar algún toque, digamos, de cómo vivimos a nivel personal esta conjunción Saturno-Neptuno en Aries, ¿no? Sobre todo Neptuno en Aries. De algún modo tenéis que pensar que Neptuno ha estado estos 14 años en Piscis, ¿no? Y Neptuno en Piscis, de algún modo lo que ha hecho es, ha sido un auténtico tsunami, un maremoto de lo pisciano, de lo neptuniano, ¿no? Hemos visto toda esta inundación de series, películas, todas estas nuevos cantantes, figuras muy neptunianas de moda. Yo veo con mi hija, ¿no? Todo su enorme panteón de cantantes de moda. Es todo un panteón, tiene ya más dioses que los griegos y los romanos juntos, ¿no? Entonces vemos también toda la emergencia de todos estos gurús, maestros, influencers, todo esto también de la trascendencia, la meditación, las experiencias de unidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto ha sido, yo diría, un enorme maremoto espiritual y emocional. Entonces, ¿cómo, de algún modo, cómo gestiona uno este maremoto, ¿no? Yo siempre pienso que uno lo gestiona de la misma manera que uno gestiona un naufragio. Estás en el mar, tu barco es de alguna manera devastado por un temporal y tú te encuentras
en el agua abrazado a un tronco, o abrazado a un pedazo de madera, o abrazado a un salvavidas. Estás abrazado a algo que te mantiene a flote. Entonces, durante estos años yo creo que hemos aprendido a disfrutar de todo este tsunami. ¿Quién no ha disfrutado de todas estas docenas, miles de series muy buenas, muchas de ellas absolutamente, yo diría, inspiradoras, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos sufrido un poco de esta falta de centro, a nivel sobre todo espiritual, a nivel de imágenes, a nivel de imagen de hacia dónde vamos como colectivo, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues cada uno nos hemos agarrado a nuestro pequeño flotador, a nuestra pequeña salvavidas, ¿no? Es decir, hemos encontrado nuestro centro, ¿no? Y esto yo creo que ha sido el trabajo importante que hemos realizado durante estos 14 años, cada uno de nosotros a nivel personal con Neptuno. Hemos ido encontrando ese centro desde el cual podemos capear el temporal neptuniano e incluso disfrutarlo. Esta butaca de nuestra casa, desde la que vemos las series, desde las que admiramos a nuestros artistas favoritos o seguimos a nuestros gurús, maestros e influencers, ¿no? Entonces hemos ido creando ese centro. Y ese centro que hemos elaborado en 14 años, hemos tenido tiempo, es desde ese centro desde el que vamos ahora a abordar este Neptuno en Aries, que es un Neptuno de combate. Es un Neptuno de combate. Es un Neptuno que entra en guerra. Entonces, y esto es algo, yo diría, es algo bueno, que Neptuno entre en guerra. Estamos viendo las vibraciones más bajas, más negativas, el de gastar todo el dinero en armamento estadounidense, armarnos hasta los dientes y todo esto. Y otro es el oponerse beligerantemente, oponerse arianamente a ese sinsentido también, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras cosas. O sea que esto es lo que vamos a ir viendo. Bueno, os quiero hablar también de la salida de Urano, de Tauro, este 7 de julio. Os voy a ir poco a poco en los próximos vídeos, ir desvelando, porque es un tema enorme, es un tema vastísimo. Os voy a ir desvelando poco a poco cositas sobre este Urano en Géminis, porque tenemos todavía 6, 7, 8 meses antes de que se instale definitivamente en Géminis, y vamos a ir un poco metiéndonos en harina, ¿no? Entonces, daros cuenta que lo primero es interesante ver los ciclos de 7 años de Urano. Son 7 años en cada signo. Daros cuenta que 7 es un número mágico. Todas las tradiciones esotéricas de alguna manera saben que el 7 es un número mágico. Me recuerda, por ejemplo, esta historia, este relato de la Biblia, ¿no? Del faraón que tiene estos sueños, que sueña con 7 vacas flacas y luego con 7 vacas gordas y tal, ¿no? La interpretación que se hace de este sueño como 7 años de abundancia, las vacas gordas, y luego 7 años de carencia, las vacas flacas, ¿no? Que esto ha entrado al lenguaje, pues hablamos de años de vacas flacas, ¿no? En español. Entonces, esto viene de la Biblia, viene de ese relato. Entonces, daos cuenta que 7 son los años que está Géminis en cada signo, ¿no? Y también que Urano en Tauro ha de alguna manera revolucionado la economía, porque Tauro es la economía. Entonces, yo pienso que vamos a ver en los próximos 7 años en Géminis, perdón, una atmósfera económica muy diferente. No iría hasta decir que vamos a ver 7 años de vacas flacas, pero es probable que así suceda. Hay muchos países, sobre todo Estados Unidos, que están al borde de la recesión. Entonces, no me extrañaría que por una serie de fenómenos climáticos, medioambientales, políticos,
las guerras, etcétera, etcétera, entremos en 7 años de vacas flacas, ¿no? Eso es, digamos, de nuevo, no es una predicción, no me gusta hacer predicciones, pero es una, de algún modo, es una hipótesis de trabajo, ¿no? No la descarto. Daos cuenta que, de algún modo, Urano es el gran hacedor de atajos. Urano es el gran enemigo de Saturno. Esto lo sabemos. Ya el mito ya los pone el uno contra el otro, ¿no? Entonces, claro, Saturno es la burocracia, las reglas, las normas, la lentitud, los plazos larguísimos y todo esto. Y Urano dice, ¿pero qué bobada es esta? Esto se puede hacer mucho más rápido. Urano por eso propone el salto instantáneo, la abolición de la burocracia, la abolición de la administración del Estado directamente, ¿no? Esto no es necesario para nada, ¿no? Entonces, Urano es el gran creador de atajos, crea atajos económicos, sociales, morales y sobre todo también tecnológicos, porque una nueva tecnología es siempre un atajo. Estamos de acuerdo en eso. Una nueva tecnología nos permite hacer algo que antes hacíamos en un año, pues te permite hacerlo en una hora, o te permite hacer algo que antes no podías hacer, como hablar con alguien a distancia, o que tenías que hacer un viaje de meses para poder hablar con esa persona, ¿no? Entonces, daros cuenta que Urano crea, por ejemplo, la imprenta, que está con la imprenta, el invento del desarrollo de la imprenta corresponde con un tránsito de Urano por Géminis, y la imprenta pues acaba con los largos procesos de copia manual de libros y democratiza. También Urano tiene que ver con la democratización, ¿no? Entonces crea el periodismo. También el periodismo está muy ligado a los tránsitos de Urano por Géminis, ¿no? El periodismo, la función es que la información fluya con rapidez y con veracidad, que no tenga que ir el viejo camino del boca a boca que distorsionaba enormemente la información. El buen periodismo, que ya prácticamente ha desaparecido, se encargaba precisamente de transmitir noticias veraces y objetivas a mucha gente, ¿no? Y de forma rápida. O también el ordenador, la computadora. En América, ordenador aquí en Europa, ¿no? Que también se desarrolla con Urano en Géminis, curioso, ¿no? Y cómo lo utilizamos para realizar complejos cálculos, para realizar operaciones de ordenamiento muy complejas. Es decir, ya vemos cómo Urano crea atajos tecnológicos, morales, económicos. Por ejemplo, fijaros, durante el tránsito de Urano por Tauro, que representa la economía, pues ha ido creando atajos económicos. Por ejemplo, las criptomonedas que ya existían, el Bitcoin se crea con Urano en Piscis, pero empieza a funcionar ya de forma global y de forma masiva con Urano en Tauro, ¿no? Entonces vemos cómo Urano en Tauro ha ido potenciando todos los atajos económicos, las criptomonedas, el ultraliberalismo, todas las teorías ultraliberales, no teorías, las prácticas ultraliberales y la derivada última del ultraliberalismo, que es el fascismo. El fascismo es lo que hace el capital cuando ve que el ultraliberalismo empieza a desmoronarse, se viene abajo y es un intento de imposición ya autoritaria del ultraliberalismo, simplemente, ¿no? Entonces vemos cómo, pero también Urano en Tauro nos ha dado también la economía circular, por ejemplo, la agricultura regenerativa, es decir, que no ha sido todo este tipo de atajos perniciosos, sino que la economía circular es un atajo. También es un atajo contra el despilfarro, contra la carencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, pues, la permacultura, la agricultura regenerativa y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar
mucho los próximos meses. Os voy a ir contando cositas de Urano en Géminis, ¿no? Daros cuenta que Géminis se manifiesta a través de todos los fenómenos que tienen una naturaleza dual. ¿eh? Es Castor y Pollux, ¿no? Entonces Géminis es la... Géminis, fundamentalmente el circuito energético de Géminis consiste en llegar a la unidad a través de la dualidad. Es decir, se enfatiza mucho el lado este de la dualidad geminiana, que es cierto, es el signo de la dualidad, pero la teleología de Géminis no es la dualidad, es la unidad. Géminis nos dice, llego a la unidad a través de la dualidad, pero mi objetivo es la unidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vemos cómo se manifiesta a través de la naturaleza dual de las cosas, ¿no? El cero, el uno, el bien y el mal, lo natural, lo artificial, lo biológico contra lo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el debate ideológico en los próximos años ya no va a ser tanto la izquierda contra la derecha y estas cosas, sino va a ser mucho más moral, va a ser un reflejo también sagitariano dentro de Géminis, va a ser el bien contra el mal. Así de simple, así de claro. Vamos a tener la dialéctica del bien contra el mal, del mal contra el bien. Ya no va a ser la izquierda contra la derecha. Y siempre daos cuenta que se manifiesta a través de acontecimientos que implican a dos actores o que suceden a pares, ¿no? Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York, con la posición Saturno en Géminis a Plutón en Sagitario, las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón en junio del 45 con Urano conjunto con Marte en Géminis, exactamente sobre el Urano de Estados Unidos. Luego os hablaremos de cómo esta situación se va a repetir creo que en el año 28, sí, en el año 28. Creo que en junio también del año 28, ¿no? Entonces, bueno, vemos como, por ejemplo, Galileo desarrolla las dos leyes de la mecánica celeste, dos leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes, y así sucesivamente. Podíamos pasar horas hablando de desarrollos duales, sobre todo con Urano en Géminis, ¿no? Entonces, otra cosa, ya os digo que vamos a hablar mucho de todo esto porque podemos hablar días y días de Urano Géminis, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante, que hay que tener en cuenta, que Géminis es, junto con Virgo y Acuario, ¿qué tienen en común estos tres signos? Que son antropomórficos. Géminis son los dos gemelos, Virgo es, pues sí, la Virgen, lo que queráis, ¿no? Como queráis llamarle a Virgo, y Acuario, que es el aguador. Entonces vemos que son representaciones antropomórficas, los únicos tres signos que tienen representaciones antropomórficas, ¿no? ¿Y qué tienen en común estos tres signos? Pues que los tres se alimentan de información. Los tres ven al universo como un flujo de información. Cada uno lo ve a su manera, es muy diferente, pero los tres lo que ven, si tú le preguntas a un Géminis cómo ve el mundo, te dirá, verás que está asociando informaciones. Te dirá, sí, me encontré con fulanito que su hermana salió con Mengano, que fue compañero mío en primaria, que resulta que nuestras madres son amigas del pueblo y tal. Te va a pasar horas asociándote cosas, ¿no? Va trazando vínculos, lazos de uno con otro, Castor y Pollux, todo, que es fascinante, ¿no? Cómo consiguen asociarlo absolutamente todo, ¿no? Y al final, claro, está al asociar todo con todo, que llegamos a la unidad. De alguna manera, Géminis llega a la unidad a través de la dualidad, ¿no? Virgo, ¿qué ve? Ve sistemas operando.
y esos sistemas realmente son información. Virgo ve los sistemas como constructos informacionales. Y por eso Virgo es muy bueno pues con temas, digamos, mecánicos, con la medicina, la fisiología, la anatomía, todo lo que sea representar de forma informacional los sistemas mecánicos, biológicos, filosóficos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Acuario finalmente es, digamos, ya el signo en que maneja ya información en estado puro, ya la información pura, casi que incluso desligada de una realidad física, es la materia de trabajo de Acuario, ¿no? Que es también el problema de Acuario, que ha desligado la información de su origen, de sus raíces físicas, materiales, emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos cómo los tres signos funcionan con información. Entonces os he soltado todo este rollo, creo que llevo 40 minutos aquí largando rollo, para deciros que, claro, Urano, que es el regente de Acuario, entra en Géminis, además en trígono con Plutón en Acuario y tal, pues va a ser una revolución total del mundo de la información. Lo vamos a ver, nuevos tipos de computadoras, la computación cuántica, la inteligencia artificial y los procesos de hibridación. Porque el concepto de hibridación es un concepto muy geminiano. ¿De acuerdo? Pero esto, ya os digo, porque llevamos a 41 minutos y me queda mucho en el tintero todavía, pues os lo comentaré más adelante, ¿no? Entonces, os quería comentar también, casi se me olvida, que Silvia Neira, Iciar Azcona y un servidor de ustedes, yo, vamos a organizar creo que es 27 y 28 de septiembre, lo tenéis aquí abajo el enlace de todas maneras, un seminario sobre tránsitos, donde os vamos a contar los tránsitos, ya no vamos a hablar para nada de astrología mundial, va a ser absolutamente astrología personal e individual, ya me han amenazado con callarme si empiezo a hablar de astrología mundial. Entonces vamos a hablar a calzón quitado de los tránsitos de Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, los transpersonales y también de Marte sobre los planetas de vuestra carta natal. Va a ser algo súper interesante porque ya vamos a mencionar muchos casos prácticos, vamos a responder a preguntas. Va a tener lugar aquí en Bilbao el 27 y 28 de septiembre, sábado y domingo, en el Palacio de Euskalduna. Seminario totalmente presencial, ¿no? Bien, y es curioso, ¿no?, que justo esos días, hablando de cómo el pequeño gran trígono, cada vez que se forman aspectos colaterales, las cosas empiezan a acelerarse muchísimo, justo hice la carta después de haber elegido la fecha. Yo nunca hago astrología electiva, porque me doy cuenta que hago mucho mejor las cosas si no trato de controlarlas, ¿no? Entonces elegimos aquellos días porque nos venían bien a los tres, simplemente. Entonces luego me di cuenta que esos días, ese fin de semana, hay nada menos que tres cometas simultáneamente en el cielo. Es algo que yo no he visto nunca en mi vida. Es algo absolutamente, yo diría, salvaje, bestial, tener tres cometas y todos ellos implicando a los transpersonales en el cielo simultáneamente. O sea que preparaos porque vamos a hablar de tránsitos mientras estamos viviendo unos tránsitos brutales, ¿no? Vale, vamos a hablar mucho más de Urano en Géminis. Bueno, y tendremos, claro, los típicos eventos de salida y eventos de entrada. Siempre que un planeta sale de un signo y entra en otro, aunque sea temporalmente, como hace ahora Urano en Géminis, pues hay eventos de salida, eventos de entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues no me extrañaría nada que haya cosas de tipo crisis económica, porque es Tauro, también movimientos sísmicos, porque, bueno, es un signo de tierra, en fin, todo esto. Todo este tipo de cosas. O sea que atentos, el famoso
evento Carrington, del que se ha hablado mucho. Yo en mi libro, todo esto que estoy contando está en mi libro. Hay algunas cosas que he elaborado después, pero el 95% de lo que os cuento está aquí. El evento Carrington, que también está ligado con Urano en Géminis, que sabéis que fue pues una llamarada solar, una eyección de plasma solar que alteró el campo magnético terrestre y fundió los telégrafos, los fundió físicamente, ¿no? Entonces, bueno, atentos porque claro, va a suceder, va a estar Urano en Géminis de nuevo, entonces no me extrañaría tampoco que haya eventos de este tipo. La diferencia es que en aquellos tiempos el telégrafo no lo usaba la gente, pero era más bien para uso muy restringido, y hoy en día todos usamos estas maquinetas o otras varias que con un evento Carrington quedarían fundidas los nodos de comunicaciones, ya de los satélites ni hablemos, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso os digo, es bueno en estos tiempos que corren tener alternativas, no solamente latas de sardinas en la despensa, sino también alternativas para, digamos, para comunicar con los seres queridos, con la gente con la que tenéis que comunicar en un momento dado, ¿no? Bien, bien. Bueno, a ver, que me dejo, porque siempre me dejo muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es que hay tanto de qué hablar. Claro, cuando Urano entre en Géminis, lo tengo aquí anotado, claro, lógico, ¿no? Ya va a entrar en trígono, digamos, en un trígono más coherente con Plutón, que está en Acuario, que es un signo de aire, y probablemente durante estos meses, hasta noviembre, que vuelve Urano a Tauro, vamos a tener el pequeño gran trígono ya casi que exacto y funcionando en sus elementos finales y en sus signos finales, que es Acuario, Aries y Géminis. Ahí es donde luego va a estar funcionando 2026, 27, 28, parte del 29, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, esto ya nos da una especie de adelanto de qué van a ser esos años, de qué va a ser este nuevo orden, ¿eh? Porque cuando se forme ya este pequeño gran trígono definitivamente en Acuario, Aries, Géminis, es cuando ya va a empezar a formarse que eso va a suceder ya en abril del año que viene, es cuando entramos ya en la fase de creación. Vamos dejando detrás la fase de destrucción, que es en la que estamos, y vamos a ir empezando a entrar en la fase de creación, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, los signos de aire que son signos sociales. Y entonces van a ser años de intensa convulsión social, cambio social, trauma social y actividad social. Es decir, la palabra clave es social. Lo social va a ser central. Va a ser central. Vamos a pasar de este mundo tan terrestre, ¿no?, del que venimos, de estos 200 años de Saturno, Júpiter haciendo conjunciones en los signos de tierra, las grandes conjunciones también sucediendo en Virgo, en Capricornio, etcétera. Ya todo eso lo vamos a dejar atrás, que eran los signos eso de el capitalismo, las oligarquías, la explotación de la tierra, la economía insostenible y todo esto, y vamos a centrarnos mucho más en el capital social, ¿no?, de esta época de aire, ¿no? Y esto hablo también mucho en mi libro. Bien, 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 bien. Y claro, Estados Unidos va a estar en el centro de atención porque, por lo que os dije antes, está Neptuno en Aries, que resuena mucho con su guerra civil, entrando en Aries, que resuena con el inicio de su guerra civil, y Urano entrando en Géminis, donde va a hacer su retorno. Y siempre que Urano entra en, perdón, he dicho en Aries, es en Géminis, Urano en Géminis, Estados Unidos entra en guerra. Hasta ahora, sin una sola excepción. De hecho, su independencia se consigue tras una guerra, luego tienen su guerra civil, y luego tienen su participación en la Segunda Guerra Mundial. 3 tránsitos, 3 guerras, ¿no? Y ahora es el cuarto.
es el cuarto tránsito, ¿no? Entonces, yo creo que este retorno de Urano de Estados Unidos, vamos a ver efectivamente las dos cosas, la guerra civil por Neptuno en Aries y también la entrada de Estados Unidos en guerra, probablemente, de uno u otro modo, más tarde, más temprano, con este Urano en Géminis, ¿de acuerdo? Bueno. Luego también, daos cuenta también de una cosa a nivel de vuestras cartas. ¿Mm? Urano pasa de los últimos grados de Géminis al primero de Tauro al primero de Géminis, ¿no? Entonces, todos los que tengáis planetas, ángulos en los últimos grados de los signos fijos, si tenéis vuestro ascendente en el grado 29 de Leo, por ejemplo, o de Acuario, o de Escorpio, o de Tauro, os va a afectar esto. O si tenéis vuestra Venus en el grado 29 de Leo, este tipo de cosas, os va a afectar indefectiblemente, porque va a tensionar enormemente este ángulo, este planeta, etcétera. Y lo va a hacer, lo está haciendo ya, desde este momento, y lo va a hacer pues hasta abril, mayo del año que viene, junio, porque va a estar ahí tensionando ese eje final de Tauro, final de Escorpio, ¿de acuerdo? Bien. O sea, pues es un momento de, yo diría, de mucho tensionamiento y, lógicamente, de rupturas y de rearreglos, de reconformaciones, porque todo este tipo de tránsitos lo que hacen es romper una situación para que podamos de alguna manera, encajarla, que es lo que hacen oposiciones y lo que hacen cuadraturas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, y dos palabritas sobre Júpiter en Cáncer. Ya lo tenemos, Júpiter en Cáncer, que es fantástico, pero yo, desde un punto de vista ya menos de astrología, de astrología de revista de peluquería, es lanzar una mirada, si queréis, más significadora de lo que es Júpiter en Cáncer, ¿no? ¿Qué es Júpiter en Cáncer? Es la mirada abstracta y significadora hacia el pasado. Porque eso es Júpiter. Júpiter es una mirada abstracta. Júpiter es el cómo funcionan los sistemas, las sociedades de forma abstracta. Es decir, de forma portable. O sea, te va a decir cómo funciona, cuál es el principio de funcionamiento del motor de 4 tiempos, cómo funciona un auto. No este o el otro auto, eso sería Géminis, ¿no? Es como funciona cualquier motor de 4 tiempos, por ejemplo, ¿no? Te va a explicar Júpiter, digamos, los principios en los que se basa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, en Cáncer va a ser esta mirada abstracta dirigida hacia el pasado, hacia nuestras raíces, ¿no? Y Júpiter representa los regalos de los dioses. Júpiter claro, Júpiter en el mito es jovial, la palabra jovial viene de Júpiter, es magnánimo, es generoso. Júpiter, a la gente que le cae bien, pues le hacía grandes regalos, le decía, bueno, pues te hago, qué sé yo, te doy el don de la premonición, el don de la presciencia, el don de esto, el don de aquello, ¿no? Te decía, hostia, daba unos dones brutales, unos grandes regalos, ¿no? Júpiter, ¿no? O sea, está bien llevarse bien con Júpiter, ¿no? Porque te hace unos regalos enormes, ¿no? Entonces, claro, en Cáncer, pues nos trae esta mirada sabia hacia el pasado. Ese es daos cuenta, Júpiter en cada signo es un regalo. Entonces, en Cáncer es el regalo que nos trae esta mirada sabia hacia nuestro pasado. Nuestro pasado como colectivo, pero también como personas, ¿no? Mirar hacia qué pasó con nosotros, qué hicimos, por qué venimos o sea, por qué somos así. La razón puede estar en de dónde venimos, cómo eran nuestros padres, qué tipo de vida vivieron nuestros abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una mirada sabia, no es una mirada de juicio, es una mirada, yo diría, de sabiduría. Entonces, yo por eso llamo a Júpiter en Cáncer es el descubrimiento del fractal madre. Nos va a permitir encontrar las pautas, los esquemas madres,
que vienen muy del pasado y que pueden muy bien explicar nuestras dinámicas y actitudes en el presente. Y esto es un enorme regalo, ¿no? Porque nos permite reconectar con el pasado ya de una forma, si quieres, más jupiteriana, menos emocional, mucho más sabia y de algún modo así deshacer entuertos del pasado, ¿no? Es decir, es una mirada sabia, es una mirada llena de futuro hacia el pasado, porque Júpiter mira hacia el futuro. Júpiter y Urano son los planetas que más miran hacia el futuro, ¿no? Entonces una mirada llena de futuro, pero hacia nuestro pasado, que es muy interesante porque puede que reconfiguremos nuestro futuro en base a las cosas que aprendamos en nuestro pasado, ¿no? Bien. Bueno, y ahora ya, fijaros que llevo ya una hora y no he empezado a hablar de lo que quería hablar, pero bueno, voy a hacer muy rápido, ¿no? Digamos que, ahora, lo primero es que en julio, estos primeros días de julio, tenemos un aspecto muy bonito, muy interesante, que es Venus conjunto a Urano, ya al final en el grado 29, ya casi que llamando a la puerta de Géminis, pues pasa ahí Venus y se encuentra con Urano, ¿no? Entonces, claro, esto es a nivel relacional, es muy vivificante, ¿no? Este Venus con Urano es el relacionarnos con el diferente o relacionarnos de forma diferente. Es decir, va a ser muy estimulante, sobre todo cuando esta conjunción Venus-Urano en el grado 29 de Tauro forme aspecto con nuestra Venus, con nuestro Marte, con nuestro Sol, con nuestro ascendente, etcétera, etcétera, con nuestra Luna, todo esto ahí vamos a, de alguna manera, dar entrada a este tipo de relaciones nuevas, poco convencionales, con diferentes y con el diferente, ¿no? Entonces, es una bocanada de aire fresco relacional, ¿no? No va a durar mucho, pero estos, digamos, 6-7 días que va a estar Venus conjunto con Urano, pues aprovechad, ¿no? Estos primeros días del mes de julio, ¿no? También es, para los que estéis metidos en el mundo artístico, Venus también rige las artes, ¿no? Pues un momento muy bueno para una expresión artística rompedora, nueva, innovadora, etcétera. Bien, y luego ya tenemos la luna llena de Cáncer, que es la que tengo aquí dibujada, el 10 de julio, y es una luna que no forma así demasiados aspectos, sí, la luna está en trígono con Marte en Virgo, la luna en Capricornio, que se da en qué grado, sí, en torno al grado 19 de Cáncer Capricornio, ¿no? Y es interesante, ¿no?, estas lunaciones, porque Cáncer y Capricornio son dos signos que les gusta estar sentados. ¿Mm? Es decir, que cada uno en su sitio, ¿no? Capricornio un poco en el trono desde las alturas y Cáncer tranquilito en el hogar de su casa, sentado. Son signos no son signos de acción realmente, son signos sobre todo cuando se combinan el uno con el otro, es fantástica esta combinación Cáncer-Capricornio, porque es un momento de hacer balance, de sentarse y hacer balance, ¿no? De hacer una pequeña pausa, pararse y tal, y decir, bueno, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Eh? Claro, para eso tienes que ver de dónde vengo y hacia dónde voy. Claro, Capricornio es también cuáles son mis objetivos, ¿no? A largo plazo. Y Cáncer es de dónde vengo. Y entonces es un poco como pararse aquí en el medio, aquí en este puntito que tengo dibujado, aquí en el medio, pararse en el medio, sentarse en las dos sillas al mismo tiempo, en la del futuro, en la de los objetivos a largo plazo y en el pasado, el de dónde vengo también, ¿no? Entonces esto es muy interesante para que os sentéis, charléis con la familia, con los colegas del trabajo, con los jefes, con los amigos, ¿no? Estas charlas, yo diría, estratégicas, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Importante. Eh, para tomárselo con calma, una cervecita, un buen ron, un café, un té, si os habéis quitado el café como yo, este tipo de cosas, ¿no? De acuerdo, o sea, charla, sentar, reevaluar, hacer balance, ¿no? Para de ahí ya seguir hacia adelante, ¿no? Y como os he dicho, luego os hablaré
ya el mes que viene, perdón, la quincena que viene de Saturno-Neptuno, os hablaré largo y tendido, porque vamos hacia una fase muy compleja, muy turbulenta, ¿no? Entonces, digamos que va a haber una enorme carga de desilusión, una enorme carga, porque eso es Saturno-Neptuno también, así como Neptuno está erosionando la base de los constructos saturnales, de los viejos sistemas, las viejas oligarquías, los viejos estados, como os he dicho, países como España, como Colombia, como Rusia, como China, van a, de algún modo, ver viejas estructuras como se desmoronan, pero al mismo tiempo también Saturno pasa cuentas a Neptuno, porque es una conjunción, están los dos mano a mano ahí, ¿no? Están bailando cuerpo a cuerpo, muy pegados, están bailando un tango muy pegadito los dos. Entonces, claro, Saturno también le dice a Neptuno, pero tú fíjate todo este humo que has estado vendiendo todo este tiempo, ¿no? Con las religiones del libro y tal, lo que os he dicho antes, ¿no? El enfrentamiento en los valles y en las montañas de Oriente Medio, ¿no? Entre las ruinas de las tres religiones del libro, ¿no? Las versiones más absolutamente nauseabundas de estas tres religiones, ¿no? Cómo se están enfrentando y tal, ¿no? Entonces Saturno también es la hora de la verdad, le está diciendo a Neptuno, tal, hay un enorme movimiento de desilusión, de desilusión. Entonces estamos creando, cuando hay un enorme movimiento de desilusión, estamos liberando un espacio. La desilusión libera un espacio, libera el espacio que ocupaba la antigua ilusión, ¿no? Y entonces pues va a ser de algún modo este espacio que liberamos con nuestra desilusión, lo va a ocupar la nueva ilusión, claro. Claro, la nueva ilusión. El ser humano necesita narrativas, necesita ilusiones, ¿no? Entonces va a haber una nueva ilusión que va a estar encarnada en una nueva narrativa, que es lo que empezaremos a ver ya el año que viene, con Saturno y Neptuno ya en febrero, ya conjuntos por última vez en Aries. A partir de ahí ya vamos a empezar a ver cómo se elabora la narrativa de esta nueva ilusión, pero claro que va a ser ya muy ariana, que es de lo que os hablaré, os he hablado ya y os hablaré bastante más. Va a ser mucho más personal, más intransferible, mucho más basada en la creación de espacios personales, ¿no? En el futuro. Bien, pues bueno, pues ya está. Esto es todo lo que os quería comentar, 1 hora, 2 minutos y pico. Os dejo aquí el enlace para el curso, para el seminario con Silvia y con Itziar, que va a estar súper guay. Estamos como muy ilusionados. Itziar y Silvia ya han dado cursos sobre tránsitos en el pasado. Yo he escrito bastante y he hablado bastante sobre el tema. Nunca lo había organizado como un seminario, pero estaremos ahí los tres mano a mano, a calzón quitado, entrando a saco en todos los tránsitos. Y vamos a ver sobre todo, no solamente, digamos, el lado factual, el lado fenomenológico, la casuística, sino que vamos a ver el impacto psíquico profundo, personal de cada tránsito, porque la casuística es un producto de ese impacto, de ese proceso, porque un tránsito es un proceso. Finalmente es una traducción, una manifestación de cómo hemos vivido ese proceso. O sea, va a ser muy interesante. Pues nada, os dejo el enlace aquí abajo. Muchas gracias por escucharme y son ya casi las 5 y no he comido, o sea que hasta luego. Un abrazo. No seáis buenas, sed malas.